esta semana vamos a terminar de ver los índices multidimensionales. Estamos hablando sobre cómo hacer las búsquedas del vecino más cercano más rápido, pero en el enfoque multidimensional, ¿ya? Que es cuando tenemos vectores. ¿Ya? La próxima semana vamos a hablar de cuando no hay vectores, una generalización de esto. ¿Ya? Pero cuando tenemos vectores podemos jugar con las coordenadas de alguna forma. Y vimos ya lo que es el R-tree primero. El R-tree se lo mostré como ejemplo y que esto funciona en 2D o 3D solamente. Ya, más que eso, esto no va a funcionar. Le voy a dar una buena razones, pero en 2 semanas más, cuando veamos alta dimensionalidad, por qué no, esto no funciona en alta dimensión. Ya, ya, luego del R-tree, hablamos sobre el KD-tree, que funciona bastante mejor, ya, que es este de acá, que lo que hace es hacer particiones eh, por las coordenadas, va dividiendo el conjunto en mitades escogiendo alguna de las coordenadas de mayor varianza, en realidad. ¿Ya? Escogiendo la coordenada de mayor varianza. ¿Ya? Y una mejora de esto es el o multi-KD-tree, podríamos llamarle, en realidad el KD-tree randomized, que es el mismo conjunto hacerle múltiples divisiones. ¿Ya? Eh, y el otro, y el otro índice que vimos se llama el Kamins tree, que es hacer clustering en forma jerárquica. ¿Ya? Y ir particionando según aquí un camis de tamaño 4 con k igual 4, es decir, 4 centroides, y 4 centroides dividen el espacio en 4 celdas, digamos. ¿Ya? Y, y, y cada celda se va subdividiendo de nuevo en 4 celdas, y eso va generando un árbol. ¿Ya? Y la gracia de esto es que está guiado por la distribución de los datos también, ¿ya? Y hacia los clusters, ¿ya? Que tiene sentido, los vecinos más cercanos tienden a estar en clusters. O sea, da una consulta, si la consulta parece un clúster, el vecino más cercano debería estar dentro de ese clúster. Entonces tiene sentido este árbol. Y, y, y la gracia de estos árboles que le he comentado es que el algoritmo de búsqueda es exactamente el mismo. ¿Ya? Que es el algoritmo de búsqueda eficiente, que es ir buscando en regiones según MinDist. Eh, MinDist, ahí puede cambiar la definición, como vimos acá, cuando es por el chemistry, el MinDist es la distancia al centroide, que no es exactamente la distancia al borde de la celda, pero el comportamiento es muy parecido. MinDist debería ser la distancia hacia el borde de la celda. Ahí, ya más grande. ¿Ya? Y, bueno, y eso es lo que hicimos con Chemistry. Entonces, Chemistry se buscan los algoritmos, o sea, se buscan regiones de la más cercana a la más lejana, eh, donde la definición de MinDist es la distancia al centroide. ¿Ya? Y los otros árboles es la distancia mínima de la celda o de la región. ¿Ya? Mira, todos esos árboles se pueden comparar y la gracia que tienen estos árboles es que uno puede hacer una búsqueda aproximada que es no obtener el 100% de respuestas correctas o la misma respuesta que el scan lineal, si es que uno hace una detención temprana del algoritmo y uno retorna al vecino más cercano, pero solo de lo que se encontró en las regiones más cercanas. ¿Ya? Esa es como la gracia. Y usualmente sí es el vecino más cercano, pero a veces el vecino más cercano no está en la celda más cercana. ¿Ya? Bueno, y eso se controla mediante un parámetro C o checks en la librería, que permite ir cada vez buscando más celdas. Y mientras uno busca más celdas, mejor el vecino más cercano. ¿Ya? Y aparecen estas curvas que son el porcentaje de consultas que coincide su respuesta con el vecino más cercano. ¿Ya? Y este es un balance de eh, búsqueda, calidad de la búsqueda versus tiempo, ¿ya? Donde la calidad máxima es el scan lineal. ¿Ya? Y podemos ver que puedo responder lo mismo, muy parecido al scan lineal, pero en mucho menos tiempo. ¿Ya? Y salen aquí, acá hay dos gráficos en dos conjuntos de vectores distintos. ¿Ya? Aquí estamos, estas líneas acá, según lo que significa el gráfico, gráfico que hice hace tiempo ya, ya pero probando esta misma cosa, que aquí estamos probando los KD-tree, los randomized KD-trees y los Canistry, y salen estas curvas de ahí, tienen un mejor balance, y esto en la S lo vamos a ver la próxima semana, otros índices, bueno, tienen otras propiedades. Así que eso quedó reflejado en el anexo 7.2 donde está, aquí hago una comparación, me interesa que vean esto porque aquí está comparando sobre un conjunto de datos,
aquí hay dos conjuntos de datos y sobre un conjunto de datos compara todos estos árboles. En realidad que hay dos tipos de árboles, los Cadet-trees y los Camis-trees. Y aquí uno quiere ver cuál es el mejor. Y el mejor es el que se aproxime de mejor forma al punto 100% efectividad, 100% precisión, digamos, y menos tiempo. Y ven cómo ahí empiezan a pelear ahí los árboles cuál es el mejor. O el que logra la mejor velocidad con mejor calidad de la respuesta. Esto es en un conjunto de vectores y acá hay otro conjunto de vectores. No, por eso de aquí está. Y ven que y aquí cambia un poco y se los muestro que son los mismos, la misma cantidad de vectores, pero los árboles no dan igual y incluso aquí falta, como que faltan hojas, y es porque los árboles quedan con distinta cantidad de hojas dependiendo ahí de los datos, de cómo están distribuidos. Eh, entonces, el otro que les comentaba era que aquí notar que este gráfico las curvas están tan incompletas, como que falta un poquito y hay un salto muy grande, faltan hojas. Entonces, ya, ¿por qué les comento esto? Porque ya publiqué la tarea 3 y la tarea 3 tiene que mirar este anexo. Ya, esencialmente es esto mismo. Este mismo anexo, la tarea 3 está acá. Tiene que comparar randomized cadet-tree, hierarchical cadet-tree y linear scan sobre PCA, que eso lo quiero comentar ahora. ¿Ya? Y así que la tarea yo creo que es bastante eh, poco exigente en la parte de programación. ¿Ya? Más que nada quiero que hagan el ejemplo con otro conjunto de datos y que comparen y tienen que responder unas preguntas. ¿Ya? Y esto lo van a tener que hacer entonces en un notebook de Python. Entonces es como que van poniendo código y entre medio quiero que vayan escribiendo celdas con texto. Con el análisis de aquí digan quién gana, quién no gana y un par de preguntas. ¿Ya? Y el quien gane y quien no gana depende de dos criterios. ¿Ya? Bueno, que aquí se los describo. Entonces, ahí, eso para su discusión. Bueno, ahí lo vemos en la próxima clase. Vamos viendo más detalles de la tarea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, todavía está empezando la tarea 2. Pero bueno, esto es la tarea 3, tiene 3 semanas. Así que, pero yo creo que esto no es tan difícil. De hecho, la programación está acá ya. Tiene que ajustarlo un poquito nomás. Bien. Eh, Eso, ya eso con respecto a los terados. Ya. Y eso con los árboles. Los árboles encuentro que tienen esta balance muy bueno. Vean como aquí estamos hablando de 95% de precisión en un 5% del tiempo. Obtiene aquí este. Eh, ¿Cierto? Y aquí se tiene que ver cómo hay uno. Por ejemplo, acá mis 30, 95% de precisión en 5,5% del tiempo del escala lineal. ¿Ya? Ya un balance está bien. Y a ver qué otro balance interesante. Porque, por ejemplo, acá hay un balance que no está muy útil. 99% de precisión, 99% del tiempo del escala lineal. Ya no fue muy útil, pero si uno baja un poquito, ahí hay un 96, 50%. Más o menos nomás. ¿Ya? Entonces, en esta comparación, aquí quiero que vean que los distintos árboles tienen distintos balances. ¿Ya? Y depende de eso, y depende de si vamos al otro conjunto de datos, se obtienen otros porcentajes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el 95 se obtiene con un 2% del tiempo. ¿Ya? Ya, entonces, eh, para los árboles, aquí hay distintas implementaciones y en la tarea usted va a tener que usar este flan o pyflan, ¿ya? Pero hay otras librerías. ¿Ya? En la clase pasada terminamos viendo un poco de otro tipo de enfoque muy distinto, ya no es árboles, sino que es proyecciones, y eso se llama el Locality Sensitive Hatching, eh, que es este. ¿Ya? El Locality Sensitive Hatching, la idea es que vamos a calcular voy al ejemplo de acá. Vamos a calcular proyecciones con respecto a planos aleatorios. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, una proyección, una proyección se define por dos valores acá. Ahí, ahí sí, perdón. Dos valores, A y B, que son al azar. Entonces uno puede calcular muchas proyecciones según un vector A aleatorio y un número B, un escalar, un número. Y lo que significa esto es que con estos dos números, vean, este es un producto punto. Producto punto es esencialmente proyectar los datos, el B son los datos,
se proyectan a un plano al azar. Entonces uno toma como un plano, una dirección cualquiera y todos se proyectan ahí y vamos a ver, los vecinos más cercanos debieran de caer muy cerca. ¿Ya? Y el tamaño de esta celda viene dado por este WI, ¿ya? Que ese es como el que está dividiendo en cuántos, el tamaño de la fracción que se va de cada celda, de cada grupo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto muestra que los más cercanos van a caer proyectados en la misma celda. ¿Ya? Eh, pero aquí podría haber un dato lejano que es proyectado a la misma celda, porque es una reducción muy grande, ¿cierto? Porque aquí, si hay un vector acá, que claramente está lejos de Q, es proyectado a la misma celda, o muy cercano. ¿Ya? Pero tiene que ser la misma celda. ¿Ya? Entonces cae ahí, entonces, claro, la idea después que la búsqueda del vecino más cercano es un Q, se proyecta y se van encontrando los que caen en la misma celda. Si hacemos una única proyección, la calidad va a ser muy mala, vamos a encontrar mucho ruido, muchos vectores lejanos, y esto mejora si es que hacemos varias proyecciones, y porque ahora este que estaba lejos, aquí se va a proyectar en otra celda. En cambio, los que sí están cerca van a caer cerca también en todas las proyecciones. Esa es como la clave del Locality Sensitive Hatching. ¿Ya? Y em, les puse con este método, le subí un ejemplo de Locality Sensitive Hatching aquí, con una librería que se llama NearPy. eh, Aquí, NearPy. Y ahí uno le va pasando el número de proyecciones y los parámetros de esas proyecciones. Y después uno crea una tabla, le va pasando los datos con esas proyecciones y después uno busca. De ahí sale, ahí sale la búsqueda. Y esta es una búsqueda aproximada, eh, en el sentido de que uno no da garantías, depende de las proyecciones, qué tan bueno es el índice. ¿Ya? De ahí también hay un balance, si uno tiene demasiadas proyecciones, esto va a ir muy lento porque es muy costoso buscar. Hay que calcular muchas proyecciones. Si tiene muy pocas proyecciones, la calidad es muy mala. ¿Ya? Entonces se ve que ahí hay un balance. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Profe? Sí, lo que mostraba de, por ejemplo, que los cercanos como que se proyectaban en valores más cercanos y los lejanos se alejaban, sería como una idea similar a lo que teníamos cuando en el audio utilizamos esa escala que hacía que las frecuencias que se acercaban al oído humano fueran como más relevantes en el descriptor. Eh, no sé si cuál es la idea, pero no te entendí. Entonces, que en el mail, uy, no me acuerdo de qué te refieres. Sí, ese que de hecho nos preguntaron en el control, creo Sí, que Min se llamaba, en un mini control lo preguntaron. sí, que decía que era, ¿por qué? A ver, ¿cuál era la pregunta? No me acuerdo. Pero disculpe. No, no, sí, era, sí, es que era una idea similar, como de darle mayor relevancia a ciertos valores y Ah, ya, como alejar algunos. ya te entendí a qué te refieres. Mira, aquí, claro, que ese es un análisis, aquí esto es bien de análisis de datos y, claro, efectivamente, mira, al menos esta parte de las predicciones yo creo que es como bien, esta parte es bien, es curioso porque no depende de los datos. ¿Ya? Así que yo creo que no se parece tanto, en el sentido de Ya, que, vean aquí, esta proyección, de hecho, esto es una mejora que, después, que aparece hace poco. ¿Ya? Esto es un algoritmo de hace unos 10 años atrás, estas funciones de Hatch. Uno dice un A al azar y un B al azar. ¿Ya? Y este A al azar no tiene nada que ver con los datos pueden haber tenido clúster o no clúster, agrupaciones, parecerse a algunos, y uno le da lo mismo, uno calcula una predicción al azar. ¿Ya? Y con varias predicciones al azar funciona esto. ¿Ya? Y de hecho eso es como una crítica que se le hace a este método, ¿ya? Porque no depende de los datos. Ni mira los datos ni sus propiedades y empieza a proyectar al azar. ¿Ya? Hace poco, con métodos ya con entrenamiento, con Machine Learning, empiezan a entrenar estas funciones de Hatch, y ahí podría parecerse un poco más a esto, a buscar algo que represente mejor los datos. ¿Ya? ¿Ya? Así que yo creo que esta técnica de aquí es demasiado básica, no alcanza a tener ese concepto que menciona. Esto es bien cerrado y le da lo mismo y empieza a calcular proyecciones al azar. De hecho, aquí se calculan varias proyecciones al azar. Aquí, claro, mostré, bueno, es que estos datos son dos dimensionales, entonces con dos proyecciones ya como que no tiene sentido. Para que tenga sentido esto en velocidad,
hay que tener menos predicciones, claro, con una predicción y eso es, en el caso de vectores de dos dimensiones. ¿Ya? Eh, Ok. pues, bueno, en cambio, notar que este LSH, hay otra forma un poco más clásica del LSH, claro, aquí esto es bien juegos numéricos, y estas predicciones, estos son números al azar, y es un generador de números al azar. eh, pero de hecho, estas funciones, como les dije, nació hace unos 10 años, 15 años atrás. ¿Ya? En cambio, hay un LSH que se conoce como de los años 90 más o menos, que es este de acá. ¿Ya? Que aquí tienen que hacer un ejercicio, ¿ya? Donde el- primero, eh, primero lo que hay que hacer es que estos son vectores multidimensionales, que estos son vectores de dimensión 2. Estos son los datos. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí es proyectarlos a un espacio. Estas son las predicciones. Proyectar un espacio de 3 bits. ¿Ya? ¿Ya? Y la idea es que, ¿cómo hacemos eso? Asumimos como que este 2 3 es una gran cadena de bits, que es este string, es un string de unos y ceros, todo esto junto. Es decir, el vector 2 3 en realidad se convierte o se anota mediante esto que es un string 1 1 varios ceros, 3 unos, varios ceros. Y esto tiene largo 3 6 7 14, largo 14. Es un string de largo 14. ¿Ya? Y notar que esta se llama notación unaria, tiene tantos unos como el número y luego puros ceros, hasta completar aquí el tamaño máximo que es 7. Es una notación bien ineficiente si uno tiene un vector que dice dimensión, que tiene un número 100, son 100 unos. ¿Ya? ¿Ya? Así que es como medio absurda la notación, al menos para números grandes. ¿Cierto? Uno puede tener unos 100.000 unos, un millón de unos, como muchísimo, ¿cierto? Muchos bytes. ¿Ya? Entonces esto se usa para vectores hasta como 256, que es un caso especial. Y enteros además. Y lo que se hace aquí es que se tiene estos números de acá y luego los que sean cercanos, la gracia es que tiene esta notación unaria, tiene tantos unos como ceros, o sea, tantos unos como su número, es que su vecino más cercano, por ejemplo el 2 3, veamos otra versión, el 2 2, el cercano, que es su string, este tiene el 2 2, el 2 3 y el 2 2 coinciden mucho sus dos strings, son muy parecidos en cantidad de unos y ceros. De hecho, como este el 2 3 2 2 solamente va a tener una única diferencia aquí. S con S es el único bit en que difieren. ¿De? Entonces, aquí está el truco de la notación unaria. Estamos haciendo algo donde el, nos permite calcular como distancia de forma simple. De hecho, aquí la distancia que estamos tratando de aproximar es la distancia de Hamming, una que conversamos hace un par de semanas ya, que es el número de bits en que difieren, números de coordenadas distintas. Y de hecho, esta notación unaria nos permite luego calcular la cantidad de bits distintos es su distancia entre ellos, o distancia L1, lo podríamos ver acá. ¿Ya? Entonces, espero que vean eso. Y el 6.1 y el 7.0 se parecen bastante también, sus dos cadenas. Entonces, ¿cómo podemos comparar dos cadenas de strings en forma rápida? Lo que vamos a hacer en forma aproximada, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular solamente un par de proyecciones y vamos a escoger algunos bits al azar. ¿Ya? Por ejemplo, veamos estos dos de acá. Lo que vamos a hacer es que lo que está haciendo aquí es que al azar vamos a escoger 3 bits, cualquiera. Entonces, una comparación parcial solamente. Y vamos a escoger el bit 2, el bit 9 y el bit 13. Eso apareció como generador de números al azar. Y el bit 2 de ambos es este de acá, el 1 1. El bit 9, como estos son 7 8 9, sería este de acá. Y este es el 13, que vendría a ser el penúltimo. Esos 3 bits están aquí. ¿Ya? Y eso uno lo hace con todos los otros, en realidad con todos. ¿Ya? Y aquí, entonces aquí vamos a decir que estos dos, los vectores que estén cercanos, van a tener una proyección cercana aquí. ¿Ya? Entonces, estos dos se parecen porque efectivamente están cerca y aquí van a haber otros que se parezcan. Por ejemplo, ese con este, eh, el, el búfalo y Omaha, estos datos, 6.5 con 2.2 se parecen. Claro, pucha, no están muy cerca.
pero claro, aparecieron en esa proyección cercana. ¿Ya? ¿Ves que es como el mismo concepto que le estaba comentando aquí, de tomar un plano al azar y proyectar los datos? Es como eso. Y que, claro, aquí los cercanos se proyectan igual, pero algunos lejanos también se proyectan igual. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para mejorar esto es calcular otras proyecciones. Y aquí vamos a calcular otra proyección, el 7, 10, 14. Entonces, vamos a ver el bit 7, que es el último de acá. El bit 7 es ese, y el 10 y el 14, que bueno, son dos de acá. Ahí tienen los dos ceros. Y ahora hay otras proyecciones. Entonces, vean, estas son las tablas. Esta es la tabla 1, tabla 2, y vamos a tener varias tablas. Ven que aquí tenemos 4 tablas, cada una de 3 proyecciones. Entonces, estamos testeando 12 bits. La cadena es de 14, pero aquí 12 bits al azar, esencialmente. ¿Sí? Esto no es lo mismo, eso sí, que testear una gran tabla de 12 bits. Eh, eh, porque lo que uno está pidiendo acá es que es 4 tablas de 3 bits. Vean que después nosotros vamos a buscar colisiones solamente. Aquí, de hecho, es interesante que no calculamos distancias. No existe la función de distancia euclidiana o algo así, sino que se calcula en forma implícita. Lo único que vamos a hacer después es buscar los que caigan en la misma celda. Es solamente acceder a una celda, no es empezar a escanear ni nada. Entonces, aquí cuando este es el vector de consulta, queremos buscar el vector más cercano a Q, Reno, que es 0,4, el vector 0,4, lo convertimos y vamos a ver las proyecciones. Entonces decimos, el vecino más cercano de Q tiene que estar aquí. Entonces vamos a ver, y los que coincidieron en 0,10 es este y nadie más. ¿No? Pero este podría ser lejano, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir buscando colisiones. Los 010 aquí son estos de acá, y los que están 001, los que coincidieron, son aquí ninguno. Y este, el que coincidió, el 100, son estos de acá. Entonces lo que vamos a hacer es una votación. Y el vecino más cercano es el que, ahí ya depende de la implementación, o como uno decía, el vecino más cercano es el que coincidió en más de 4 tablas, el que coincidió en al menos 3, por ejemplo, ¿ya? O al menos 2, o el que coincidió en más tablas. ¿Ya? ¿Ya? Pero vean que aquí primero no hay una escala lineal en ningún caso, lo único que uno va haciendo es entrando a tablas y ver, eh, eh, estos son el índice, estos números son índices de una tabla. Entonces es como una función de hatching, bueno, pero se llama así, y uno va a ver lo que está dentro y eso ya empiezan a ser candidatos. Espero que vean que la velocidad que tiene esto es gigante, ¿ya? Porque no hay scan. O sea, hay scan mínimos dentro de los que tienen colisión, ¿ya? Y que me podrían, si están atentos, me podrían decir, ¿cuál es la diferencia entre 3 tablas? No, 4 tablas de 3 bits y tener una tabla de 12 bits. ¿Por qué eso es distinto? ¿O cuál es la diferencia? ¿Por qué no mejor usar una tabla de 12? Al final el costo va a ser lo mismo, vamos a tener que calcular como 12, vamos a estar testeando 12 bits. Aquí estamos testeando 12 bits. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Qué le ocurre? ¿Qué pasaría si tenemos una única tabla de 12 bits y la búsqueda ocurre aquí como la estoy comentando? ¿No? Se me ocurre, profe, no podría ser como que sería como más complejo buscar similitudes, porque estaríamos como comparando como un array más largo. Bueno, es que finalmente, pero de hecho es mejor, claro, esto sería, habría una única tabla donde aparecería un array de 12 bits, ¿cierto? Ya. Ujú. Pero, ¿qué uno hace con este número de acá? Este número uno va a buscar colisiones. Los que coincidieron exactamente, este número es como, claro, con 12 bits es un número muy grande, ¿ya? Pero esencialmente lo que vamos a buscar son todos los que coincidan en exactamente el mismo número. O sea, esto de aquí tiene que ser un match exacto. Vamos a buscar los que sean exactos. Entonces, se ve la diferencia entre buscar un match exacto entre 3 bits y un match exacto entre 12 bits. ¿Cuál sería la diferencia ahí?
pero no en velocidad, sino que en calidad de la respuesta. Si somos muy exactos, vean que es súper restrictivo tener, vamos a buscar solamente los que coincidan en 12 bits de los 14, en 12. Buscar en 12 puede que sea demasiado, probablemente ninguno de estos. Ninguno va a coincidir. Bueno, acá hay uno que, claro, quizás probablemente podría, de hecho, quizás era buena idea en este caso, porque va a aparecer solamente los que estén a lo más a distancia 2. Porque solamente podrían ver, y quizás aquí ahí depende de los 12 bits o de los dos que quedaron fuera, pero claro, aquí podría coincidir en todos, pero podríamos tener mala suerte y no coincidir en uno, en esos 12 bits, porque aquí entre 03 y 04 tiene que haber un bit de diferencia. Está acá. Si justo dentro de supongamos que estamos calculando una proyección de 12 bits, es decir, dejamos dos fuera y ponemos dos. Si justo aparece el bit del 7, el 8, el 9, el 11, el bit 11 está dentro, es decir, calculamos una tabla de 12 bits. Entonces va a calcular la predicción la 0, la 1 y va a estar el bit 11 entre medio. Y calculamos esos hash. No va a aparecer como vecino más cercano el 03 como vecino más cercano el 04 porque no va a coincidir su hash. Entonces, cuando son muchos, aun cuando está súper cerca, pero si justo tuvimos mala suerte, es distinto. Nosotros estamos diciendo los que sean iguales. No sé si me expliqué. ¿Cuál es si calculamos una función de 12 bits, es demasiado muy, muy estricta. ¿Sí te entendió, profe? ¿Sí? Allá, Sí. bien. Muy estricta en la comparación. Tan estricta que no vamos a encontrar nada nunca. Y entonces, al hacer 4 tablas de 3 bits, es probable que hayan colisiones. ¿Ya? Y entonces vamos a ir buscando exactos y vamos a ir acumulando y de 4 tablas con que coincida, que al mejor ojalá que coincidan las 4, pero podría coincidir en 3. ¿Ya? Y eso está bien también, y es un vecino más cercano. ¿Ya? Entonces se ve como, pero si hacemos algo de predicciones de un bit, de hecho ahí nos queda demasiado, tendríamos que hacer muchas, 12 tablas de un bit, y claro, 12 tablas de un bit, finalmente eso va a quedar mal, tampoco va a funcionar, vamos a tener mucho ruido. Entonces hay un balance número de tablas con tamaño de proyección que es lo que hay que lograr, ¿ya? Y que es lo difícil acá, de lograr un buen balance en el Locality Sensitive Hash. Ya, espero que eso lo vean aquí en el código fuente. Hay que probar, aquí, de hecho, aquí está cantidad de hashes y tamaño de proyecciones, ¿ya? Y cómo aquí va probando con distintos valores, y cada uno de esos valores da finalmente una calidad del resultado. ¿Cuántos vecinos más cercanos correctos obtengo? ¿Ya? Y ahí va viendo los distintos tiempos. Vean los tiempos aquí con distintos valores y después uno hace la búsqueda. Y la búsqueda es, aquí logra precisión del 60% en un 13% del tiempo. Y aquí con otro valor 68 en un 25%, equivocado. Mejoró un poco, pero lo voy a agrandar un poco más. Entonces, creo que vean. Ahí, no, ya, bueno, ahí. Espero que vean ahí cómo el balance de efectividad versus eficiencia es justamente en eso. Número de tablas y tamaño o qué tan estrictas son las tablas y cuántas tablas hago. Muchas tablas, finalmente se la busca más lento, entonces tiene que ser pocas tablas. Pero si la hago muy estricta, no encuentro nada. ¿Ya? Y la calidad es muy mala. Entonces ahí hay un balance que es súper difícil de lograr. ¿Ya? ¿Ya? Así que aquí esto es como lo mejor que pude hacer con esta librería. ¿Ya? En tiempo, de hecho, hay un balance razonable, 50% de precisión en un 8% del tiempo, como que igual la mitad de respuestas correctas en casi un 10% del tiempo. Ya, espero que, de hecho, uno ve esto y, mira, la librería igual funciona, uno puede obtener un 70% del tiempo en la mitad, casi la mitad del tiempo. Sinceramente no he encontrado un balance bueno que pueda competir siquiera con lo de los árboles. Ya, aquí acabo de mostrarle unas precisiones de 95% en 2% del tiempo, en los mismos datos. Aquí no podía encontrar un balance bueno, aun cuando la promesa, de hecho, tiene Pepper, gente de Stanford está metida acá y hace muchas publicaciones de búsqueda y resultados maravillosos, así como casi 100% en casi 0% del tiempo, 100% de precisión, como 99% en 0,1%. Puedo buscar en miles de millones de vectores y todo.
la verdad es que nunca he podido replicar sus resultados en datos distintos a los que publican ellos. ¿Ya? Y yo creo que aquí hay un balance que está difícil. ¿Ya? Eso es una cosa. ¿Ya? Y la otra cosa que quiero que vean que es que este balance se logra en el tiempo de construcción del índice. ¿Ya? Es decir, cuando uno construye el índice, uno decide finalmente cuántas tablas y cuántos bits. ¿Ya? Y eso es construir. Y una vez que uno construyó el índice, la suerte ya está echada con respecto a la calidad. ¿Ya? En tiempo de búsqueda es lo que es. ¿Ya? Y si me doy cuenta que hoy los resultados, el índice quedó mal balanceado, por ejemplo, está respondiendo muy mal, muy rápido, pero muy mal, la única forma es recalcular el índice. ¿Ya? Notar eso que es un parámetro bueno de los árboles. Esa es otra cosa buena de los árboles. Este balance de precisión versus efectividad lo podemos hacer en tiempo de consulta, no hay que reconstruir el índice. ¿Ya? Estas curvas de acá es para un mismo árbol, pero en la búsqueda gastamos un poquito más de tiempo y vamos mejorando. ¿Ya? ¿Ya? En cambio, aquí este punto de acá es una tabla da un punto, y si es que quiero obtener un poquito mejor, casi ya no hay espacio para mejorar. Hay que construir una nueva tabla con nuevos parámetros. ¿No? Pero hay que ver que eso también es una propiedad no muy bonita del Locality Sensitive Hatching. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ya, porque eso es lo que quería ver de LSH. Tienen que conocerlo. Actualmente hay unos trabajos que también prometen mucho respecto como le alcancé a comentar, de hacer Locality Sensitive Hatching, eh, pero, eh, eh, pero donde estas funciones se entrenan y con datos de entrenamiento uno va probando. Esto se llama el Supervised Hatching. ¿De? Papers actuales, a ver si alcanzamos a comentarlo al final del semestre. Supervised Hatching. ¿Ya? Y hacen promesas interesantes también. ¿Sí? Así que por eso que estos del hatching de repente aparecen como técnicas nuevas. Espero que al menos sepan de qué va. ¿Ya? Bien. Ya. Bueno, esto se lo voy a dejar como curiosidad solamente en las curvas de Hilbert. Eh, Esencialmente, yo creo que también es curiosidad, de repente he visto algunos posts que hablan ahí de cómo uno puede buscar con datos de GPS mediante las curvas de Hilbert, y las curvas de Hilbert en realidad son bien interesantes. eh, eh, Funciona para datos de poca dimensión, y la idea es que se reduce todo a una única dimensión, y si uno tiene una nube de puntos acá, esencialmente cada uno se redondea a la posición de la curva, y después eso esta curva es un cuadriculado y un orden de visita. A ver, por aquí tengo un ejemplo. No, acá. Cuando se dibuja esa curva, esencialmente lo que nos está diciendo es el orden en que voy a visitar las zonas. Uno hace un cuadriculado de los datos y después nos dice el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, si tengo un vector acá y un vector acá, tengo el vector A y el vector B acá. El vector A es el 9 y el vector B es el 11. Y ese es su número. Y después uno hace búsquedas en un bitrix con un número. Es como reducir algo de múltiples dimensiones a una única dimensión. ¿Ya? Que entonces es como la distancia con respecto al origen. Si aquí el origen está acá, este vector de acá, el vector A de acá, hay que ver cuál es su distancia, que va a ir como por acá. Ahí va a dar un número. Entonces el A es, digamos, 200. Y el B, que está acá, hay que ver por dónde pasa. Me parece que está bien lejos porque va como por aquí. ¿Ya? Y va dando una vuelta y después pasa por acá y luego aquí va a recorrer todo eso. ¿Ya? Y entonces el B va a tener como 5000, digamos. El B. Y acá había un C que estaba entre medio. Entonces el C va a tener como 4000. Y la idea es que la distancia entonces es comparar estos números. Es una distancia súper rápida. Es un número. Es reducir de 100 dimensiones a una, pero con una curva de recorrido que tiene unas propiedades de localidad. ¿No es cierto? De hecho, aquí al inicio se comparan, por ejemplo, hacer un recorrido así como que es mala idea, ¿cierto? Porque el de acá y el de acá quedan cerca. O sea, el A de acá y el B del otro lado están a distancia 1 en la curva, pero están muy lejos en el espacio.
Entonces la curva de Hilbert intenta mantener un poco la localidad de las distancias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? ¿No? ¿Se entendió más o menos de qué va? Y que es mejor esto que, o sea, que la curva de Hilbert que está acá, el A y el B aquí, están lejos. Se ve que hay alta distancia entre ellas. Y ahí está muy cerca. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Sí, se entendió bien. ¿Se entendió? Todo correcto. Ya, gracias. Gracias. Entonces, esta curva de Hilbert, uno dice, oye, ¿cómo uno hace este recorrido? En realidad es la magia, ¿cómo uno hace esta curva de Hilbert? Es súper simple. ¿Verdad? Es una función de distancia que, de hecho, en vez de usar, no hay ni que usar una librería, lo que hice fue que aquí encontré un código, está bien bonito en Wikipedia. Esencialmente son dos funciones. Unas funciones recursivas, y lo que hace es que uno al dato, aquí entra el vector, n es el parámetro, n es parámetro de la curva. Es qué tan, es qué tan, qué tan curva es la curva, o qué tan detallada es la curva. Es como se le llama el orden de la curva de Hilbert. Una curva de orden 1, de orden 2, y si son muchos datos que son un cuadriculado más pequeño, entonces uno necesita un orden más grande. ¿Ya? Eso es el n. Entonces esto es un parámetro fijo, y luego lo que está haciendo aquí es calcula el número de celdas. Entonces uno tiene vectores, lo pasa por acá y te da el número de celdas. Y entonces un vector de 2 dimensiones se convierte en 1. Eso es. El índice es esta función, ahí está calculado. Y bueno, y internamente usa esta otra. Es porque esta es una curva recursiva, de ahí que con subdivisiones. Entonces aquí va diciendo dónde está y luego esto se va a subdividir en esto mismo. Y se va subdividiendo. Claro, entender esto está más difícil, que es lo que hace, pero esencialmente este es el índice. Bueno, súper simple, súper rápido. No lo he probado. Hay algunos que lo han probado. De hecho, aquí, bueno, acá, de hecho, aquí les tengo otro ejemplo. La curva de Hilbert funciona, pero hay otra que también he visto que habla maravillas en búsqueda de videos, ¿ya? Con conjuntos de miles de horas de video ahora, con la curva Z, que es otro recorrido. Y la gracia de la curva Z, aquí les dejo un ejemplo, es que es súper fácil de calcular. Incluso esta función de Hilbert de acá es compleja comparada con, está muy enredada y muy lenta con la curva Z. La curva Z es intercalar los bits y nada más. Y sale al tiro. Es intercalar bits, es como súper básico. Y bueno, y ahí ya se la busco. No me tengo más porque tiene las cápsulas. Esto es curiosidad, no se lo dejo como para que sepan, por si alguna vez lo escuchan. Bien, el último tema que me interesa ver ahora es algo que ustedes están acá, han escuchado hablar sobre análisis de componentes principales, PCA. ¿Les suena? A mí no. ¿No? 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 Nada, análisis de componentes principales es algo muy importante en el análisis de datos y que espero que lo conozcan y que yo sé que de repente se los muestran, se los pasan en otros cursos. ¿Ya? Y que aquí yo quería explicárselo un poco, porque creo que es súper interesante. Bueno, aquí voy a tener 15 minutos, pero en la slide ahí, digo, en las cápsulas ahí hablo con harto detalle. Aquí, yendo a lo esencial, en lo que consiste es, voy a ir al ejemplo, usualmente uno va bien rápido yendo al ejemplo. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Supongamos que vamos a reducir un conjunto de 2 dimensiones a una dimensión. Lo que uno hace es algo parecido. La curva de Hilbert, lo que vimos recién, y Locality Sensitive Hatching lo que hace es reducir dimensión. ¿Ya? Locality Sensitive Hatching reduce dimensiones por proyecciones, y el LSH, y las curvas de Hilbert o la curva Z lo reduce a un único número. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es otra forma de reducir dimensiones, donde lo que vamos a hacer es calcular calcular direcciones sin correlación, ¿ya? Y hacer un nuevo eje sin covarianza, se llama, perdón. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cómo se calcula esto? Primero, el paso 1 es centrar los datos. Uno tiene una nube de puntos que está acá, pero el eje está acá en el 0. El paso 1 es restar. Bueno, no lo tengo acá. Paso 1 es restar.
restar y vamos a poner el eje acá. Trasladar el eje o trasladar los datos en realidad, pero ese número hay que guardarlo porque después hay que retornar los resultados en el espacio original. ¿Ya? Entonces es el primer paso y todo, si ahora tenemos media cero y con medias, con promedio cero en cada dimensión, se hace, todas las formas se hacen súper fáciles. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a calcular las covarianzas. ¿Cómo se definen las covarianzas? Esto es una introducción matemática que me voy a saltar. Recuerdo, en un número, en una secuencia de números, tenemos el promedio, ¿cierto? El promedio es como este número central, ¿verdad? Sumarlos y calcular y dividirlo por n, ¿verdad? Hay otro número muy interesante que es la varianza. ¿Ve? La varianza, lo tienes que conocer. ¿Ves la varianza cómo se define? Se define como la distancia de cada número con respecto al promedio, ¿ya? Y bueno, es como la distancia, la resta, que esto está elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a ir acumulando las diferencias al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto de acá es, bueno, y esto se calcula el promedio, que hay un n y un n menos 1, esto se llama con sesgo o sin sesgo. Alguna vez estuve mirando por qué n y n menos 1, la verdad es que, bueno, pueden buscar ahí la razón, pero en la práctica es que da un poco lo mismo porque nosotros vamos a estar trabajando con miles de vectores. ¿Ya? Esto es muy interesante para los estadísticos cuando están con 20 datos, 30 datos, 10 datos. Pero nosotros vamos a estar con miles, dividirlo por 1000 o por 1001, por 100.000 o por 100.001 en detalle. ¿Ya? Se llama la varianza sesgada y tiene que ver con qué tan representativo de la población es. ¿Ya? Ya, pero un detalle. Ya, pero lo que me interesa es que vean que es la diferencia con respecto al promedio. Entonces, si tengo números y tengo una secuencia de números en el plano, supongamos que tengo una secuencia de números, el promedio supongamos que debiera caer al centro, sé que distribuido uniformemente, ¿cierto? Excepto en distribuciones exponenciales, ya lo vimos ante la ley de potencia, pero aquí asumimos son uniformes, van a ir, van a ir cayendo y van a caer y vamos a tener el promedio en el centro y luego cada dato tenemos que calcular su distancia con respecto al promedio, eso de. Y vamos a ir promediando los errores cuadráticos. ¿Ya? Esa es la varianza, es la diferencia de cada número con respecto al promedio del conjunto. ¿Ya? Entonces, este conjunto que tiene la misma varianza, aquí tengo otro conjunto que va a estar aquí, pero va a tener la misma media, pero está muy concentrado, va a tener poca varianza. Está muy concentrado. Cada valor aquí se va a ir comparando con la media y va a estar mucho más cerca. Entonces, varianza pequeña significa concentrado en torno a la media. Y varianza alta es porque está disperso. ¿Ya? Ya, ya. Vean que aquí vamos a estar a cada rato restando la media. Entonces se hacen todas las operaciones matemáticas mucho más simples. Si es que en la media es cero. ¿Ya? Esa es la razón. Porque vean aquí la covarianza. Lo que vamos a hacer es que vamos a medir como un número. Ahora vamos a tomar dos datos y vamos a ver cómo varía uno y cómo varía el otro. Entonces aquí lo que vamos a medir es cómo en un conjunto, en el eje X, cómo los números se alejan del promedio y lo vamos a multiplicar o lo vamos a comparar con cómo el otro valor se aleja de su promedio. ¿Ya? Este número va a dar alto cuando ambos se alejen al mismo tiempo, porque ahí van a quedar multiplicándose números grandes. Si es que hay uno que es chico y es cero, el otro da lo mismo, es cero. Entonces, espero que cuando uno multiplica estos números, uno está intentando cuantificar cuando los dos son grandes, ¿ya? Cuando se parecen y los dos crecen al mismo tiempo. ¿Ya? Y entonces vamos a ir sumando y esto nos va a dar un número grande cuando ambos se alejen del promedio al mismo tiempo. Y eso se llama, esto es la covarianza. ¿Ya? Y se multiplica así. Entonces vean aquí cada uno, entonces aquí tenemos un valor, unos números, entonces tenemos una secuencia de números, tenemos dos secuencias de números, y entonces vamos a ver cada número, para cada uno vamos a calcular su promedio, para cada secuencia de números su promedio, y luego vamos a ir viendo el primero, por ejemplo. El primero, ¿qué tan lejos está del promedio? Y el primero del otro conjunto, ¿qué tan lejos está del promedio? ¿Ya?
Eso nos da esa diferencia y la multiplicamos. Y vamos a sumar, entonces vamos a ir comparando el segundo contra el promedio y el segundo contra el promedio. Ya, lo que estamos haciendo ahí es, esencialmente, estamos viendo, esto va a dar un número grande cuando los datos estén correlacionados y queden de esta forma así. Los dos crecen al mismo tiempo. ¿Ya? A veces sucede también que están con números negativos y pueden estar correlacionados, pero en forma negativa, es decir, cuando uno crece, el otro decrece. Estas cosas así. Eso también es interesante, finalmente nos interesa como el valor absoluto. Algo muy negativo es porque uno está bajo el promedio y el otro está sobre el promedio, pero los dos se alejan al mismo tiempo. Entonces eso también nos interesa cuando hay correlación. Bien, esta es como introducción básica de estadística. Ahora, ¿por qué les comento de esto? Porque cuando dos números están correlacionados, hay una alta... uno permite deducir el otro. ¿Ya? Es como que uno incluye al otro. ¿Ya? El otro le da poco aporte. Le da un poco de aporte solamente, porque, por ejemplo, uno dice, no sé, edad y algo que aumenta con la edad. No sé, no sé, el peso. No, no, mentira. No, uy, no sé. Temperatura y algo relacionado con temperatura y calor que uno siente. ¿Ya? Bueno, dos cosas que son correlacionadas. Una implica, puede que implique, pero no tan fuerte, pero sí la implica. Entonces, uno permite deducir más o menos la otra. Eso es lo que sucede cuando hay covarianzas altas. ¿Ya? Entonces, eh, eso, dos coordenadas que estén correlacionadas o que tengan una covarianza alta, son candidatos a eliminar una, porque es redundante. Esa es la idea. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener un conjunto de vectores. Aquí tenemos los descriptores. Tienen d dimensiones. Y lo que vamos a hacer es calcular las covarianzas de todos contra todos. ¿Ya? Para calcular covarianzas, de hecho, perdón, si las medias, si los promedios son ceros, y decir esto de acá, los borramos porque restar a cero, las covarianzas quedan súper bonitas. Es multiplicar x sub i por i sub i. Es multiplicar números súper rápido, es multiplicar matriz. Entonces, bien rápido de calcular. Y todo sale súper fácil, súper bonita la fórmula, si es que la media es cero. ¿Ya? Por eso el primer paso es, vamos a calcular perdón, por cada uno de estos, para la coordenada 1 vamos a calcular el vector promedio. Pero este es el vector promedio, es el R promedio, el R1 promedio, el R2 promedio, hasta el RD promedio. El vector promedio. Y le vamos a restar el vector promedio a cada uno de ellos, y ahora vamos a tener un R nuevo, una nueva matriz, pero donde si le calculamos el promedio va a ser puro cero. ¿Ya? Porque eso es lo que queremos lograr. ¿Ya? Y ahora que tenemos esa matriz con cero, lo que vamos a calcular es las covarianzas y vamos a ver cómo se relacionan las dimensiones, porque queremos quitar dimensiones. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a calcular las covarianzas, calcula las covarianzas entre todas las... Y esencialmente lo que vamos a calcular entonces ahora es una matriz C con las covarianzas de todos contra todos. ¿Ya? Y en la diagonal entre la coordenada entre la dimensión 1 y la dimensión 1, aquí, bueno, aquí en la diagonal vamos a tener la varianza, porque es contra sí mismo. ¿Ya? Entonces, aquí en la diagonal vamos a ir teniendo los sigma cuadrados, que es qué tanta varianza tiene esa coordenada con respecto a su promedio. ¿Ya? Pero es muy interesante las covarianzas, cómo se compara la dimensión i con la dimensión j. Si es que acá hay un valor muy alto, la coordenada i es como que engloba la j, y la coordenada j es un candidato a ser eliminada. ¿Ya? Porque hace poco aporte. La coordenada i permite predecir la j en cierta medida. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo descubrir esas correlaciones? El truco aquí, hay un algoritmo que se llama el de valores y vectores propios. ¿Ya? Valores y vectores propios lo que nos va a decir es cuáles son la combinación de coordenadas que tiene la máxima varianza. Esto se va a ir mejor por el ejemplo. Aquí. ¿Ya?
¿ya? Ahí, perdón. Chuta, el ejemplo. No estoy buscando. Aquí está. Este es el ejemplo. Lo que vamos a hacer aquí es que, una vez que tenemos los datos centrados, vamos a encontrar esto de acá. Vean que los datos están correlacionados. Y lo que está diciendo aquí es, esto se llama el vector propio de la matriz de covarianzas. Este es el vector 1. Cada vector propio, mediante el algoritmo de definición de vectores propios, lo que dice es que nos da la coordenada de máxima varianza. En esta coordenada nos está diciendo aquí los datos donde tienen más, van creciendo juntos. ¿Ya? ¿Ya? Es como el eje de donde, a ver, si miramos los datos en esta dirección, es donde hay mayor varianza. ¿Ya? De hecho, lo que está diciendo ahí, este B1 ahora se convierte acá. Y vean que ahora aquí, en este espacio de acá, la varianza en el eje X, es decir, el sigma, la varianza es grande. Hay mucha varianza en esta coordenada, lo que nos está diciendo, en esta dirección. ¿No? Y en este caso, en el caso en la dirección perpendicular, que es la segunda dirección, hay muy poca varianza. ¿Ven? En la otra varianza, que este es el B2, la varianza es muy poca. ¿Ven? El promedio está aquí en el 0 y se mueve muy poco. ¿Ya? Están muy concentrados. ¿Ya? Entonces hay una dirección que tiene mucha varianza, los datos están muy dispersos, y en la otra los datos están muy concentrados. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que nos permite hacer un análisis de valores y vectores propios sobre la matriz de covarianza. Yo creo que ese es como el truco de PCA. Vamos a tener una matriz de covarianzas con números, y aquí hay que ir viendo los números altos. Los números altos aquí son interesantes. Y esto lo que vamos a hacer es buscar una forma de juntar las coordenadas, que es calcular este vector de acá, donde esta dirección es la que agrupa las mayores covarianzas. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, esa es la forma de cómo se hace esto. ¿Ya? Y esto nos va a dar un vector, y ese vector es donde los datos están más dispersos, hay mayor varianza. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, ¿por qué sucede eso? Eh, bueno, voy a devolverme a esto, ¿qué es el valor y vector propio? Lo tengo aquí al inicio de los conceptos, valor y vector propio. ¿Ya? ¿Qué es un valor y vector propio? Si uno tiene una matriz, ¿ya? El valor y vector propio es esencialmente una transformación lineal, se llama esto. Los que han hecho computación gráfica eh, tienen que saber que las matrices de rotación, por ejemplo, uno tiene un vector, si uno tiene vectores en el espacio y uno los multiplica por una matriz de rotación, entonces esto por el vector xy, uno lo multiplica por una matriz de rotación con ángulos, hay unos cosenos, senos del ángulo, uno lo multiplica por esto y me da otro número que es el mismo vector pero rotado en un ángulo, ¿ya? Hay unas matrices de rotación. ¿Ya? ¿Ya? A ver, las matrices son transformaciones del espacio, ¿ya? Dentro de los espacios vectoriales. Entonces uno tiene vectores y cuando uno los multiplica por una matriz, uno puede entender como una especie de rotación o de formación en distintas matrices, matrices de rotación, matrices de escala. ¿Lo han hecho ustedes aquí en computación gráfica? ¿Han visto matrices de escala, matrices de rotación? ¿No? ¿Han hecho computación gráfica? ¿Se hace? Sí, sí, yo me acuerdo que lo vi. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, me gustaría que vieran ahí, las matrices de rotación son, uno tiene datos aquí, y de hecho las matrices de rotación, ahora lo voy a hacer en el 3D. Supongamos que aquí tenemos datos, entonces aquí tenemos supongamos que tenemos datos de esta forma, ya hay una forma, ya digamos que aquí hay, no sé, algo. ¿Ya? Y esto lo voy a multiplicar por una matriz de rotación de 3 por 3. ¿Ya?
con algunos números acá. ¿Ya? Eso se ve en gráfica y lo que hace es que ahora para cada uno de los puntitos de acá, de estos datos, lo multiplicamos por esta matriz y me va a dar un nuevo punto, ¿cierto? Porque tengo una matriz de 3, tengo un vector de 3 por 1. Eh, eh, a ver, aquí tengo una matriz de 3 por 3 y aquí tengo un vector de 3 por 1. Al multiplicarlo me va a dar un nuevo vector de 3 por 1, que es el resultado del vector original multiplicado por esta matriz de rotación, me va a dar un nuevo vector. Y ese nuevo vector lo dibujo donde queda y va a aparecer esta misma forma, pero rotada. ¿Ya? Esas son las matrices de rotación. ¿Ya? ¿Ya? Notar que las matrices de rotación deforman todos los datos, pero hay datos que no los deforman. ¿Ya? ¿Ya? Una matriz de rotación, hay algún vector que no rota. ¿Qué vectores? A ver si se acuerdan. Cuando yo aplico sobre una matriz y hago una rotación, ¿hay algún vector que no rote? No sé si me explico la pregunta. Este vector de aquí va a girar para allá. ¿Hay algún vector que no gire cuando le aplico la matriz de rotación cualquiera? No, no, bueno, va a estar rara la pregunta. Bueno, los vectores que están en el eje no van a rotar. ¿Ya? El resultado de la matriz de rotación es el mismo vector. ¿Ya? Eso es esta fórmula de acá. A una matriz de rotación la multiplico por un vector y me va a dar el mismo vector. Bueno, probablemente esto es un escalar. Probablemente podría ser escalado, podría ser un poquito más grande, pero está en la misma dirección. ¿Sí? Recuerden que la matriz cuando se gira, uno hace así y el vector que está dentro del eje no gira, se mantiene, ¿cierto? A ver, lo voy a dibujar acá. Este vector que está acá, cuando hacemos una matriz de rotación, el vector va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? No se va a deformar. Cualquier otro vector se va a mover, pero el vector que está justo en el eje de rotación se le llama, no gira. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Estamos buscando los vectores. Este vector de aquí hay que buscarlos. Cada matriz de rotación tiene unos vectores que no son deformados por la transformación. ¿Ya? Y esos vectores que no son deformados por la transformación, que no son modificados, es decir, le aplico la transformación y queda igual, salvo quizás que se agranda o se acorta un poco, son vectores claves para entender la transformación. De hecho, la matriz de rotación se define por el eje ¿cierto? En la regla de la madre, cuando uno gira así, el dedo dice la dirección del giro. ¿No se acuerdan de eso, cierto? Uno define la dirección del giro en función de este vector que no rota. ¿No? Entonces, estos vectores son muy importantes para entenderla porque es como una base que no es deformada por la matriz. Ahora, ¿qué es lo que es un valor y vector propio? Entonces, para una matriz de rotación, el vector propio es el vector central que no gira, el eje de rotación. Ahora, si hacemos esto, pero sobre la matriz de covarianza, ahora tenemos una matriz, ahora la matriz de covarianza, tenemos una matriz donde tenemos unos números y queremos buscar, tenemos unos números, pero acá hay unos números grandes, que son las covarianzas grandes entre números, ¿ya? Y calculamos los valores vectores propios. Lo que vamos a estar buscando van a ser unos vectores que tengan como la combinación de máxima covarianza, ¿ya? Eso es lo que vamos a estar buscando. Estamos buscando los vectores de máxima covarianza, que logran maximizar las covarianzas, ¿ya? ¿Ya? Cuando esta matriz A son las covarianzas. El B van a ser las máximas covarianzas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el algoritmo de valores vectores propios, cuando lo aplicamos sobre la matriz de covarianzas, es el eje de mayor covarianza, la combinación, es la dirección de mayor covarianza. ¿Ya? De hecho, lo que vamos a estar haciendo aquí es que cuando uno calcula valores vectores propios, uno dice, esta es la dirección de máxima covarianza y esta es su covarianza, este es su valor numérico de cuánta covarianza hay en esa dirección, ¿no? Esta es otra dirección, otro eje, con su covarianza asociada. Otra dirección con su covarianza asociada. Eso es lo que va a salir del algoritmo de valores y vectores propios. Y esas son las direcciones claves sobre las cuales tenemos que aplicar, transformar el espacio, ¿ya? Para quedarnos con las mayores covarianzas. Y por otra parte, lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar, como bien dice acá, vamos a reordenar
las coordenadas según sus vectores propios, que nos dicen las covarianzas. El primero es de máxima covarianza, el segundo, la segunda covarianza, etcétera, hasta menor covarianza. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que ahora esto nos va a definir un espacio con estos vectores. Vamos a transformarlos con estos vectores y luego, ahí está la deformación, y luego vamos a borrar las últimas covarianzas. ¿Ya? A ver, quiero ir aquí. Ahí está. Numéricamente, aquí tenemos, cuando calculamos la matriz de covarianzas de estos números, de unos números, van a aparecer esta matriz. Esta matriz valores vectores propios nos va a dar, esta es la que tiene mayor covarianza, este es el eje de mayor covarianza, y el otro nos va a dar perpendicular porque es un nuevo eje, un nuevo sistema de coordenadas, siempre dan perpendiculares. Luego, dice de aquí, y aquí dijo este es el vector 1, este es el vector 2. Y este tiene, el lambda 1 nos dice cuánta covarianza hay en esta dirección, que es mucha, los datos están muy dispersos ahí, y lambda 1 tiene una varianza en este eje muy pequeña, y lambda 2 tiene una varianza muy alta. Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí. Y esta es la dirección asociada a ese vector propio. ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es que nos interesan los de mayores covarianzas, entonces los reordenamos. Este va a ser la coordenada 1, la dimensión 1, la nueva dimensión 1 y la nueva dimensión 2. Y lo que vamos a hacer entonces es que los datos los vamos a proyectar según esta matriz. Ven aquí, este es el vector 1, el nuevo eje de coordenadas y el segundo perpendicular. Entonces, dimensión 1, dimensión 2, concatenando los vectores, queda una nueva matriz, y con eso los multiplicamos, esa es nuestra matriz de transformación, multiplicamos cada vector y nos va a quedar en este eje. ¿Ya? Y lo bonito es que ahora en el primero eje tiene máxima varianza, está en este eje, y en el otro, bueno, el otro que tiene menos. Como tiene máxima varianza y el otro tiene muy poquita varianza, podemos descartar la segunda coordenada y nos quedamos solamente con una. Pero aquí los datos están muy dispersos. ¿Ya? Y borramos una coordenada que tenía poco valor porque tiene poca varianza. Estamos borrando coordenadas con poca varianza. Eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Ya? Y reducimos de dimensión. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque ahora vamos a hacer la búsqueda del vecino más cercano en el espacio reducido. ¿Ya? Como estamos quitando poquita varianza, las distancias se van a deformar poco porque los datos estamos perdiendo, estamos proyectándolo al eje. Entonces, pero los vecinos más cercanos no debieran de cambiar tanto. Eso es lo que sale acá. ¿Ya? Y de hecho, si uno lo proyectara, lo invirtiera, al espacio original aparecería eso. Entonces ahí se ve como los datos que estaban de esta forma, en realidad uno lo está proyectando de esa forma. ¿Ya? Pero el punto aquí es cómo uno puede hacer la búsqueda del vecino más cercano mediante estas proyecciones. Y lo que les subí una slide. Esto es importante porque les pido comparar la búsqueda del vecino más cercano usando PCA. ¿Ya? Y sobre el mismo conjunto de vectores que hemos hecho todos los experimentos, calculamos la matriz de covarianza. Primero hay que calcular los datos centrados. Ahí está el vector promedio. Calculamos la matriz de covarianzas. Aquí van a ser siempre las covarianzas. Bueno, aquí hay números grandes y números pequeños. ¿Ya? Y el valor y vectores propios nos va a dar una secuencia de vectores y números, valores propios. Aquí están los valores propios. Nos dice qué tanta varianza hay en la coordenada del vector propio. Lo ordenamos de menor a mayor. Y luego proyectamos los datos. Y aquí lo que es interesante es que dice la varianza. Aquí no sé si está el mini control. Aquí lo que dice es que esta es la varianza en cada coordenada, en cada nuevo espacio. La suma de todos ellos nos da un valor, pero si nos quedáramos con el primer número tiene toda esta varianza, 18.000 y algo. ¿Ya? Con respecto al total,
bueno, aquí los primeros, si nos quedamos con los primeros 4, acá hay una suma, sumamos estos números, estas varianzas, y nos va a dar un número que con respecto al total corresponde al 35%, 34,9% de la varianza total del dataset. Acá hay unos, esto es un lenguaje bien libre de cómo se habla, de hecho se habla incluso en los papers, aparecen aquí. En las 4 primeras coordenadas, que es un 3% de las coordenadas porque son 120, está el 34,9% de toda la varianza del dataset. Es decir, podemos quedarnos con un 3% de las dimensiones y capturamos un 35, como un tercio de toda la varianza del dataset. ¿Sí? Con un 3%, un 35% de la varianza. ¿Sí? Y eso dice como nivel de calidad de la aproximación de las primeras 4 dimensiones. ¿Sí? Y mientras vamos aumentando dimensiones, vamos viendo como la calidad de la aproximación. ¿Sí? Y de hecho esto se grafica y se ve como las primeras aproximan muy bien y después los otros son detalles. Y luego hacemos la búsqueda del vecino más cercano en el espacio reducido. En el espacio, aquí transformamos datos y hacemos las búsquedas. Y aquí podemos ver qué tan rápidas fueron las varianzas. Ah, eso lo tengo acá. En la otra... Oh, no lo tengo calculado. Y, y podemos ver cómo... se los tengo que mostrar. Es rápido. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a calcular la búsqueda del vecino más cercano sobre el espacio reducido y nos va a dar la búsqueda en el escala lineal al espacio reducido es mucho más rápida que el espacio original y se va a parecer o no al escala lineal del espacio original. ¿Ya? Entonces aquí esto es lo mismo. Aquí se ve cómo al hacer sobre los vectores, si nos quedamos solo con 4 dimensiones, que bueno, es justo el dato que veíamos recién, 3% tiene un 35% de la varianza, sus vecinos más cercanos, un 15% de los vecinos más cercanos fueron iguales. ¿Ya? Pero si mejoramos un poco y nos quedamos con un cuarto de las dimensiones, por ejemplo, un cuarto de las dimensiones, es decir, de 32 de 128, tenemos un 80% de la varianza en esas primeras coordenadas y tenemos un 60% de igualdad con el vecino más cercano. Es decir, hay un 36% de vecinos más cercanos que se perdieron, que no son iguales, pero la mayoría se mantienen. ¿Ya? Y la búsqueda es mucho más rápida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí podemos ver cómo la búsqueda en el espacio reducido es mucho más rápida y los vecinos más cercanos son muy parecidos. ¿Ya? Quiero que vean, aquí ya se ve cómo los tiempos, para mantener un 90% de precisión con respecto al vecino más cercano. Recuerda que con el KDT teníamos un 95% de precisión, un 5% del tiempo. ¿Ya? Aquí en el espacio reducido, un 92% de precisión se logra con 96 dimensiones. Y el tiempo es no mucho más rápido que el escala lineal. ¿No? Si queremos ir mucho más rápido que el escala lineal, por ejemplo, demorarnos un 10% de la escala lineal, la precisión es baja. Ya, con esto espero que vean que PCA, que es muy usado, y lo he visto que lo usan, la verdad es que no está ni cerca en calidad con respecto a los árboles. Yo creo que eso es como la moraleja que les quiero mostrar de aquí. Eso. Ya. No me paso más, me estoy pasando demasiado. Porque esto está en la tarea. Así que lo voy a tener que evaluar este código en la tarea. Eso. ¿Alguna pregunta? No hace mucho. Bien, eso, ya. Gracias por quedamos hasta acá y la próxima semana vemos otro enfoque, el enfoque métrico de las búsquedas y eso. Bueno, entregue la tarea hoy día, si no la pueden enviar de nuevo. Gracias, profe. Ya, muchas Chao, que esté gracias. bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Que estén Chao, que bien. esté bien. Muy Chao, bien. chao, que estén bien.